Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos estudiando el libro de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 5. Hoy queremos subrayar, estudiar mejor, por lo menos profundizar, hablar un poco y ver el mensaje principal del versículo 5. Desde Hebrón reinó sobre Judá 7 años y medio, y desde Jerusalén reinó 33 años sobre Israel y Judá. Aquí, queridos amigos, en este versículo 5 del capítulo 5 del segundo libro de Samuel, nos está mostrando el autor sagrado y la reflexión teológica en síntesis, porque aquí hay teología, siempre mucha teología, el hecho de estar 7 años en Hebrón, reinó sobre Judá 7 años y medio, 7 años y medio. Todo esto significa, entonces, nosotros alguna vez dentro de la cabalística numérica entendemos 3 y 4, perfección, totalidad. O sea, el tiempo necesario, también de madurez. Yanigo Yaheshaguri, en el versículo anterior, el versículo 4, que nos decía, David tenía 30 años cuando comenzó a reinar. 3 de 10, 3 por 10, 3 por 10, 3 perfecto, 10, plenitud. Es decir, cuando llega a su plenitud. Pero para llegar a la plenitud, era Omita Ishurilla, que era un pastor de rebaños, cuando Samuel lo unge como rey. Eso en el 16. En el 15, nosotros ya habíamos escuchado, ya habíamos visto todo, que el Señor había rechazado, pero totalmente le había rechazado a Saúl. Entonces ahora a alguien le tenemos que poner, pero alguien que no sea Shaal, de ahí viene Shaul, alguien Pepe Yura, porque Pepe y Pota queremos ser como los otros pueblos, queremos esto y aquello, ¿verdad? Sino que ahora la monarquía queda en manos del Señor, es el estilo de gobierno que el Señor está queriendo poner aquí, pero para ser un rey y para ser un monarca se necesita mucha madurez. Entonces, cuando te está diciendo que él viene de a poquito haciendo un proceso, comienza primero a reinar en Judá, que es muy importante. Sigue luchando y conquistando, venciendo dificultades. Ahora tiene 30 años, plenitud, 3 y 10. 3 y 10, números perfectos dentro de la cabalística numérica, ¿verdad? Bíblica. Y así ahora nos lanzamos y decimos 7 años, que Él está allí al frente. Y luego ya irá hacia Jerusalén, de donde va a reinar. 33 años también. 33. Todos estos elementos son importantes que tengamos en cuenta, o por lo menos en el fondo, cuando no queremos exagerar demasiado o cuando no queremos sobrecargar nuestro aspecto reflexivo
como una cuestión simplemente mágica, no, nada de eso. Los números cabalísticos siempre en su significado nos ayudan en la medida en que ñandea lleva ñamón. ¿Qué peñandea? Porque tú ves licuágina, 3, número perfecto, 3, 3, 2 veces 3, que significa para nosotros una plenitud de vida, decíamos, ¿verdad? O incluso el 30, como dijimos también, en Jerusalén. Él comenzará a reinar cuando tiene 30 años. 30 años él comienza. Bueno, veamos el versículo 5. Desde Hebrón reinó sobre Judá 7 años y medio, y desde Jerusalén reinó 33 años sobre Israel y sobre Judá. El rey David, por lo tanto, es uno de qué cosa, de los personajes más influyentes en la historia de la Biblia. Vuelvo a repetir esto porque a David se le presenta como el centro, uno de los más importantes. Todo gira en torno a este elegido. Su reinado fue un periodo de transformación para Israel. Transformarse, cambiar, ser diferente. Antes hablábamos mucho de los jueces. Ahora estamos comenzando a hablar de la posibilidad del reinado. Ya comenzamos con Shaul, prestado y por KPM, pero nos muestra también cuál es la característica de este rey que Yahvé quiere poner y que será ciertamente realizada. Estas características las tendremos en la vida de David. Volvemos enseguida con más ñandillara ñe'e, Antiguo Testamento. Ñandillara ñe'e TV cumple 3 años. 3 años compartiendo la palabra de Dios las 24 horas del día. Te invitamos a celebrar con nosotros este aniversario muy especial. Sábado 5 de abril, 19 horas, misa de acción de gracias en la parroquia San José Obrero, Senador Long, Casilillo. 20 horas, cena de celebración. Polideportivo de la parroquia San José Obrero. Acompáñanos a dar gracias a Dios por este camino de evangelización y crecimiento. Más informes al 0981 50 50 36. Madre buena, Dios eligió y tú eres la reina. Madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Fiel servidora, esclava de mi Señor, tu madre mía, madre de mi Salvador, la llena eres de gracia, qué gran honor, eres ejemplo de humildad, sacrificio de amor, tú que llevaste todo en tu corazón, enséñame a amarle a Él sin limitación, sin condición, gracias por cargar mi oración, eres reina por siempre, canal de bendición. Madre buena, Dios eligió y tú eres la reina. Madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Oye, fuiste escogida entre todas las
mujer es un ejemplo de vida. Bendita tú eres, la madre de mi padre, un amor insaciable, la más bella de todas, la más admirable. Y aunque muchos te critiquen y no te pongan importancia, tu amor es único y lo siento en abundancia. Tú dijiste que sí, sin importar la circunstancia, eres la rosa más bella, incomparable fragancia. Madre buena, madre buena, Dios eligió y tú eres la reina. Madre buena, madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Tú eres la más hermosa, la madre de Dios, Madre mi Señor, de mi Salvador. por siempre te llevaré aquí en mi corazón. Por siempre te recordaré y yo te amaré. Tú eres la más hermosa, la madre de Dios, Madre mi Señor, de mi Salvador. por siempre te llevaré aquí en mi corazón. Por siempre te recordaré y yo te amaré. Buena, madre buena, Dios te eligió y tú eres la reina. Madre buena, madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Madre buena, madre buena, Dios eligió y tú eres mi reina. Madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Yeah, Joan Sánchez, Río Squad, gracias María, la revelación. gracias Madre. Te queremos, madrecita. Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Yandeyara Ñe'e presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Abril, Libro del Génesis. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yandeyara Ñe'e. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Estamos en este jueves 3 de abril. Es la cuarta semana, el cuarto jueves de esta semana que el Señor nos regala en este tiempo y en este camino de conversión. Conversión significa metanoia, cambio de mentalidad. Metanus, peñane acame lleva ñamo ingue beñan de yarañ. Es ñeñe punu yaguatá. Hayaya pobe y pona mía lleva ya llave y ahí ya llave corrupción. Ya ni la coña de la popindaja mondaja. Y justamente por eso la palabra de Dios en este jueves es del libro del Éxodo, capítulo 32, del 7 al 14. El Señor dijo a Moisés: baja enseguida, porque tu pueblo ese que hiciste salir de Egipto se ha pervertido. Ellos se han apartado rápidamente del camino que yo les había señalado y se han fabricado un ternero de metal fundido. Después se postraron delante de él, le ofrecieron sacrificios y exclamaron: este es tu Dios, Israel, el que te hizo salir de Egipto.
Luego le siguió diciendo, ya veo que este es un pueblo obstinado, por eso déjame obrar. Mi ira arderá contra ellos y los exterminaré. Y así continúa. Y posiñan de Yara lleva. Pero justamente nos está diciendo la verdad, queridos hermanos. Así como vemos cómo estamos en nuestra nación, con nuestra política, con todas estos programas supuestos, ¿verdad? Que son ya programas equivocados, así ya de inicio. Escuela Bella Jaya Carujanguá, andas a ver, la ya estudias Janguá. Quiere decir que no miramos las causas, las razones de por qué nuestros niños no comen en su casa, ¿verdad? Y así sucesivamente. Hay que ir a las raíces. Y aquí entonces no podemos llevarnos simplemente por fanatismos y decir oregoro ya popea, porque hay otros intereses. Es para dar a los amigos un poquitito más de corrupción, lastimosamente. Y entonces por eso aquí, hoy la palabra de Dios, y por ahí te digo, baja enseguida porque tu pueblo, ese que hiciste salir de Egipto, se ha pervertido, ya no calcula bema, ya no piensa bema, ya ella un señor, este rolón, qué sinvergüenza, ¿verdad? Sinvergüenza. Pega la palabra Javi puro y te agua lleva. Y bueno, se ha pervertido, quiere decir eso, queridos hermanos. Ellos se han apartado rápidamente del camino que yo les había señalado. Y esto es cierto, queridos hermanos. Ese pico la upeisa da lleva. Peña de mitano, ña de mita iro, ña de caria uno, más lleva ya esa. Añandega tu la yaguerosa pucaya por la justicia. Más lleva yaguerosa pucay. Estos bandidos, estos corruptos ya agüe. Hago añandeña y me bebe. Añande magatula ña de corrupto eso. Entonces, queridos hermanos, falta de palabra y falta sobre todo aquí lo que Dios nos dice. Falta de fidelidad a esa palabra y a esa enseñanza del Señor. Se postraron ante el oro, ahí está, ante la plata, le ofrecieron sacrificio y dijeron, este es tu Dios que te hizo salir de Egipto. Pensamos, queridos hermanos, que simplemente las cosas del mundo son las que nos salvan y sin embargo es el Señor que nos llama a la justicia, a la lealtad y a la fidelidad. Que la bendición de Dios hoy descienda sobre nuestro pueblo, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñandillarañe y Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, el capítulo 5 y hoy también el versículo 5. Desde Hebrón reinó sobre Judá 7 años y medio y desde Jerusalén reinó 33 años sobre Israel y Judá. Así es que vamos adelante, ¿verdad? David, 30 años y 33 en total de Judá, 40 años entonces y medio en que él reina. De esta manera el reinado de David fue un reinado de transformación para Israel, unificando otro elemento, las tribus, y consolidando Jerusalén como la capital. Ahora entonces Jerusalén será, que es tomado de los jebuseos, conquistada esta ciudad por David. Este versículo nos recuerda cómo su liderazgo creció con el tiempo, comenzando en Hebrón y culminando en Jerusalén. Volvemos a repetir esto porque es importante. Aquí estamos viendo sobre el liderazgo de David. 40 años en total, toda una generación, toda una vida. En cuanto que es 7 años y medio, dice aquí, sobre Hebrón, ahora estamos sobre Jerusalén. También recordemos que Hebrón es muy importante como ciudad, pero ¿saben por qué? Porque Hebrón fue una ciudad
¿cómo se dice? Invulnerable. O sea, nadie pudo conquistar nunca Hebrón. Nunca nadie conquistó Hebrón. Y justamente David estuvo después ahí, es decir, le da esa característica de una independencia, de una soberanía, de una fuerza también de defensa. Nadie la conquistó. Entonces Hebrón queda muy bien parada en esta situación. Y así tenemos este reinado de Hebrón, que David gobierna primero en Hebrón por 7 años y 6 meses. Luego fue reconocido por la tribu de Judá, mientras que el resto de Israel seguía a Isboset, hijo de Saúl. Aquí solamente los que están siguiendo a el rey David son justamente los de la tribu de Judá. Recordemos el capítulo 2, cuando comienza toda esta historia, que son los de Judá justamente que le piden que reinase, ¿verdad? Después de esto, David consultó a Yahvé de subir a alguna de las ciudades de Judá. ¿Se dan cuenta? Yahvé le respondió, sube. David preguntó, ¿a dónde subiré? David, una vez que pregunta esto, Yahvé le dice, a Hebrón. Aquí está, Hebrón. Le hace subir a Hebrón. David subió allí con sus 2 mujeres, Ahinoam de Jezreel y Abigail de Carmelo, la viuda de Nabal. David también llevó consigo a sus hombres, cada cual con sus familias, y se establecieron en los pueblos en torno a Hebrón. Vinieron los hombres de Judá y allí ungieron, ¿se dan cuenta?, a David como rey de la casa de Judá. Bueno, muy bien, queridos amigos, esto es lo que nosotros sabemos. Hebrón es el primer lugar donde él va a reinar. Por lo tanto, él reina primero en Hebrón por 7 años y 6 meses. Es reconocido solamente como rey de la tribu de Judá. Y David va con el resto de Israel. Y también, por otra parte, el otro grupo del norte seguía a Isboset, o si queremos decir también a Abner, Isboset, lo seguía como su rey, que era mayoría, ¿verdad? Eran más, ellos eran prácticamente judíos y un poco de la tribu de Benjamín también. Ahora, en cuanto a... fue un tiempo de espera, maduración y construcción de alianzas antes de la unificación total del mundo. Queridos amigos, pensemos un poco en esta realidad, en esta frase, ¿verdad? Tiempo de espera, tiempo de espera. La esperanza nada menos y hoy, tiempo de espera. Ya dijimos que era un proceso también. David, que llega a los 30 años, significa eso, una plenitud, 10 plenitud, 3 perfección, una plenitud, y entonces aquí donde le está llegando, él siempre hace un proceso. En este proceso, y así es como David va caminando en este proceso, llegando a lo esencial y lo fundamental. Maduración y construcción de alianzas antes de la unificación total en el reino. Maduración y construcción de alianzas. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. No hay palabras suficientes
sigues demostrando tu bondad. Sabes que te amo, mi Señor. Sabes que te adoro con todo mi corazón y que agradezco todo lo que me has dado. Gracias, Jesús. Sabes que te amo, mi Señor. Sabes que te adoro con todo mi corazón. No merezco todo lo que me has dado. Gracias, mi Dios. Desde lo más profundo de mi corazón te doy gracias, gracias Dios. Desde lo más profundo de mi corazón te doy gracias, gracias Dios. Desde lo más profundo de mi corazón te doy gracias, gracias Dios. Desde lo más profundo de mi corazón te doy gracias, gracias Dios. Gracias, Jesús. Sabes que te amo, mi Señor. Sabes que te adoro con todo mi corazón y que agradezco todo lo que me has dado. Gracias, Jesús. Sabes que te amo, mi Señor. Sabes que te adoro con todo mi corazón. No merezco todo lo que me has dado. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Dios. Con el pacto de confianza. MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Ñandillarañe TV cumple 3 años. 3 años compartiendo la palabra de Dios las 24 horas del día. Te invitamos a celebrar con nosotros este aniversario muy especial. Sábado 5 de abril, 19 horas, misa de acción de gracias en la parroquia San José Obrero, Senador Long, Casilillo. 20 horas, cena de celebración, polideportivo de la parroquia San José Obrero. Acompáñanos a dar gracias a Dios por este camino de evangelización y crecimiento. Más informes al 0981 50 50 36. Mi corazón quiere alabarte, mi corazón quiere adorar.
Cristo reina, Cristo reina, Cristo reina, con poder. Cristo reina, Cristo reina, Cristo reina, con poder. Mi corazón quiere alabar, alabarte. Mi corazón quiere adorar, adorarte. Mi corazón quiere alabar, alabarte. Mi corazón quiere adorar, adorarte. Cristo reina, Cristo reina, Cristo reina, con poder. Cristo reina, Cristo reina, Cristo reina, con poder. Cristo reina, Cristo reina, Cristo reina, con poder. Queridos amigos, seguimos con Yandiyarañi en Antiguo Testamento y repasamos, decimos, ¿verdad?, que David aquí en este capítulo 5, segundo libro de Samuel, del 1 hasta el 5, es el momento en que Dios, el que dirige la historia, siempre libros históricos nos hablan de eso, libro sapiencial en el sentido de una reflexión profunda, pero donde Dios interviene siempre. Ahora, nosotros miramos y decimos que David conquistó Jerusalén y reinó por 33 años. 33 años que él reina, bueno, muy bien, unifica todas las tribus de Israel bajo su liderazgo en estos 33 años, que también es algo muy importante. Es aquí donde David también establece una alianza con los fenicios. David promueve el crecimiento económico, es decir, David primero busca esa paz. Hay un libro muy interesante, Sojin, este es un gran estudioso, ¿verdad?,
ya de feliz memoria, un italiano, y él tiene dentro de la historia nueva de Israel, ahí nos escribe y nos presenta un David, procurando buscar lo más histórico que se pueda, ¿verdad? Porque nosotros tenemos a un David teológico aquí en la Biblia, ¿verdad? Un David teológico. Nosotros no podemos mirar y entender y buscar simplemente el aspecto histórico aquí en la Biblia, porque este es un libro teológico y pedagógico. Así que tenemos que atender muy bien el cómo nos confrontamos cuando estamos leyendo la Biblia. Y en este libro, cuando él presenta a David le presenta como un verdadero guerrero que es el que le dio los límites a Israel. Es el que peleó por la tierra de Israel. Es como decir, para nuestra cultura, nuestra ñoña entender, es como Gaspar Rodríguez de Francia. Él puso verdaderamente el punto sobre las íes. Incluso muchos le consideran, ¿verdad?, sanguinario, etcétera, mandó matar a mucha gente en la cárcel, pero después de 3 veces que le llamaron para que él pueda asumir el gobierno, él tuvo que actuar con mucha fuerza con algunos que estaban también en el plantel, ¿verdad?, y que son próceres también, pero que para él eran vendepache, ¿verdad?, porque muchos de ellos que después murieron ahí o fueron asesinados por el doctor Francia, querían unirse a Belgrano, etcétera, etcétera, o sea, las provincias unidas, y él decía, no, pealañan el límite, entonces consigue y pone los límites, apeala a David. David entonces fue alguien que peleó y también, por eso después vamos a ver en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, que cuando él quiere construir el templo a Yahvé, al Señor, el Señor después, de nuevo, a través de Natán le dice, no, de ella como hay nivel de templo porque tenés las manos ensangrentadas. Getabe boyuca, Getabe, entonces liquida, genocidio incluso para los filisteos. Es interesante mirar un poco y leer de un aspecto bien histórico, por lo menos así como nos escriben estos grandes estudiosos, porque estas sí que son personas que se han metido, que han quemado pestañas para entender y darnos a entender este camino también de lucha. Pero son personas, en el fondo son personas con ala patriota, personas que sabían bien lo que querían, pero para la comunidad y para la nación. Ya es un patriota, pero somos más vende patria que cualquier cosa, ya vende pala, ya de cosa cuera, ¿verdad? Topado lo otro, usen y abusen, ¿verdad? Apellapola, bellapose, a ver. Y eso es lo que pasa. Esperemos que no pasará en el futuro, ¿verdad? Esperemos que las cosas vayan cambiando. Bueno, pero entendiendo justamente. La palabra de Dios para que entendamos un camino. Pero de un aspecto también teológico, porque es una formación integral. Ñandego dentro de la humanidad. Salmo. Maldito el hombre que confía en el hombre. Eso quiere decir que cuando nosotros solamente nos ponemos a pensar desde nuestros intereses, no, aquí hay que mirar desde Dios, es decir, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Hacer una verdadera religión, ligarnos a nuestra existencia. Y cuando vos te ligas a tu existencia, te das cuenta que estás inmerso en un mundo donde hay relaciones, donde somos muchos, donde tenemos que respetarnos, amarnos, querernos, ayudarnos. Y entonces sí, vamos a vivir, pero muy bien. Vamos a volver enseguida con más Ñandi Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque.
Al doblar el cabo de la Buena Esperanza, una violenta tempestad comenzó a zarandear el barco que parecía una cáscara de huevo a merced de las olas. Pero el padre Juan de Brito se paró en la proa y con un crucifijo en la mano invocó la asistencia y protección de Dios y a continuación entonó la novena de San Francisco Javier. El turbulento océano se fue calmando, entonces el buque pudo deslizarse como sobre un espejo al otro lado de este extremo sur de África. Y el padre de Brito, como si nada, continuó atendiendo a los marineros y a sus compañeros jesuitas víctimas del escorbuto. Era su primer viaje a la India, país al que había escogido para su labor evangelizadora, pues quería seguir los pasos de su maestro San Francisco Javier, santo al que su madre lo había encomendado en su niñez cuando estuvo a punto de morir por culpa de una misteriosa enfermedad que los médicos de la corte de Portugal no supieron diagnosticar. Nacido el 1 de marzo de 1647 en Lisboa, Juan de Brito creció como paje y compañero de juegos del infante Don Pedro, heredero del trono de Portugal, porque su padre, que era amigo íntimo de Juan IV, había muerto mientras ejercía por decisión del rey el cargo de gobernador de Brasil, y por eso el soberano se encargó de su crianza como si se tratara de su propio hijo y confió su educación a los jesuitas, con los que Juan de Brito descubrió su inclinación religiosa. Y a pesar de la oposición del monarca y de su madre, Juan de Brito decidió ingresar a la Compañía de Jesús y nadie pudo detener su ardiente vocación. 2 meses después de haber sido ordenado sacerdote y aceptado para las misiones de la India, el padre Juan de Brito se esconde en el barco para evitar que su madre y el rey Pedro, su amigo del alma, lo detuvieran. Y al día siguiente, 25 de marzo de 1673, zarpa con 16 compañeros, pero solo llega a suelo indio con 3, porque los otros 13 mueren en la travesía a causa del escorbuto. Para penetrar el férreo sistema de clases de la India, se vuelve vegetariano, aprende a hablar tamil y otros dialectos, viste el hábito azafrán de los pandaram, que eran los penitentes de las castas inferiores, se deja crecer la barba, usa turbante, el que los distingue a ellos, se mimetiza entre los parias y desde allí comienza una sutil acción misionera que en poco tiempo arroja excelentes resultados y le abre las puertas de las castas superiores en las que la cosecha es todavía más abundante. Así recorre durante 20 años buena parte del territorio indio, dejando a su paso cientos de miles de conversiones. Ni las torturas a las que fue sometido en varias provincias detuvieron al padre Juan de Brito. Al contrario, lo motivaban para proseguir, con tal denuedo que hubo jornadas en las que sus ayudantes tenían que sostenerle las manos en alto para que pudiera continuar bautizando. Cuenta la tradición que en una semana administró este sacramento a más de 1000 personas, pero cayó en desgracia cuando bautizó al príncipe Teriadeven y a toda su corte, lo que despertó la ira de su padre, el rey Rauganadeven, quien lo condenó a muerte e hizo que lo degollaran en 1693. Fue canonizado por el Papa Pío II en 1947. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a San Juan de Brito que reconforte y ayude a todos los misioneros del mundo en su labor evangelizadora. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Queridos amigos, le invitamos a que te sumes a la campaña de Cuaresma
la gran colecta pública de este 4, 5 y 6 de abril. Un gesto de amor nos llena de esperanza. Acércate a tu parroquia o algún voluntario a dejar tu aporte. Nuestra falta de amor y caridad. Hoy perdóname, hoy por siempre, aun sabiendo que he caído, que de ti siempre había huido. Hoy regreso arrepentido, vuelvo a ti, vuelvo a ti. Gracias quiero darte por amarme. Gracias quiero darte yo a ti, Señor. Hoy soy feliz porque te conocí. Gracias por amarme a mí también. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en manos del alfarero. Rompe mi vida, hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Te conocí y te amé. Te pedí perdón y me escuchaste. Si te ofendí, perdóname, Señor, pues te amo y no te olvidaré. Pues te amo y no te olvidaré. Los pitufos ya llegaron a Burger King. ¿Y vos estás listo para embarcarte en una nueva aventura al ritmo de la música y con muchísima diversión con tus pitufos favoritos? Vení ya y llévate los juguetes coleccionables de los pitufos. 12 juguetes en total, uno con cada cajita King Jr. Burger King, your way.
Queridos amigos, seguimos con Yarañe Antiguo Testamento. Estamos con este segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículo 5. Desde Hebrón reinó sobre Judá 7 años y medio, y desde Jerusalén reinó 33 años sobre Israel y Judá. Aquí miremos un poco la primera partecita, que sería la de recibir grandes responsabilidades, pero en una forma también progresiva. 7 años y medio en Hebrón. ¿Qué nos enseña? David gobierna los 7 primeros años y 6 meses. Solo fue reconocido por la tribu de Judá. Se dan cuenta que hay un progreso o un proceso. El resto de Israel seguía siempre en manos de Saúl, pero en el sentido de que sigue su hijo, Isboshet, o sea, todavía no hay Abner, ¿verdad? Todavía no hay una fusión de las tribus. Se dan los primeros pasos, capítulo 2, capítulo 3 principalmente, después cuando hay también una pelea y una división ya entre Isboshet y Abner. Y bueno, todo ese intríngulis de problemas que encontramos allí. Entonces todo esto nos indica que es un tiempo también de espera. Espera, pero esperanza no quiere decir que uno se queda con los brazos cruzados, sino que es una espera, es una maduración y es una construcción también de alianzas. Y en esa construcción de alianzas existen también problemas. Hoy la güey corneta, o en justamente Joab metió, como un güey corneta metió porque le mató a Abner. O sea, dentro de la diplomacia, David llegó para poder retomar esta situación bastante complicada. Ahora, esto totalmente nos hace entender que antes de recibir estas grandes responsabilidades, también Dios nos prepara en etapas, nos va preparando en etapas. Y a pesar de los errores, sabemos muy bien que David tuvo muchos errores, pero sin embargo, hay algo que le caracteriza, por lo menos el autor sagrado nos presenta siempre, que es, por una parte, la misericordia de Dios, pero hay una misericordia de Dios, cuando nosotros también reconocemos que somos pecadores o que somos limitados. David Obella es Shadahina, porque ahora estamos comenzando, en este capítulo 5, verdaderamente comienza a presentársele a David como rey de todo Israel. Los primeros pasos. Te presenta una macroestructura, que él reinó 7 años y medio en Hebrón y luego 33 años sobre Jerusalén, o mejor dicho, sobre todo Israel desde Jerusalén. Pero para eso tendremos que hacer nuestro camino. El crecimiento y el proceso que vemos que es así mismo, porque del primer libro de Samuel, ya esa máquina del capítulo 16, cómo David va entrando poco a poco. Upera moñandella ella ya estudia ya, bueno, aquí hay un proceso, aquí hay un camino. Aveñandembe catube yajajina y gato hanguaya obela añanguajeta pero necesitamos entender que hay que pasar por etapas de aprendizaje. A ver, ñande apetece muchas veces, ñande y tirante lleva la cuestión, yo quiero ser senador, diputado, político. ¿Por qué? Y porque puedo enriquecerme ilícitamente muy rápido. Sí, allá puedo hacer declaración de bienes. Y así sucesivamente. Incluso muchos ya van luego acumulando antes, ¿verdad? Acumulando, pensando y ya. Sí. Estas pues son las 3 tentaciones. Creo que varias veces hemos insistido en nuestros cursos bíblicos cómo se hace una síntesis maravillosa, que lo tenemos ya en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento después lo vemos mejor. Sobre todo con Mateo, la famosa, en el capítulo 4, las famosas 3 tentaciones. Poder, plata y placer. Los 3 lo podés mezclar como quieres, a uno adelante a otro. Quiero el placer porque arecó la plata, porque plata y arecó poder, ayuala poder. Arecó la poder, entonces upeame esa posibilidad, ricos ilícitamente éramos yepe, y es el pan nuestro de cada día.
Yo no sé si no entendemos, no queremos entender. Opeñan de posee, opeñan no sé qué cosa. Y entonces quiere decir que no estamos dispuestos a cambiar ni a crecer, ¿verdad? Pero aquí cuando te está diciendo 7 años y medio, quiere decir que hay una preparación. Y luego 3-3, perfecto, 3 veces. Entonces, quiere decir, queridos amigos, que esto es lo que se nos está presentando como la marcha de una persona con criterios y con valores. Y ya dijimos al comienzo, David es el rey presentado, pero así. Tanto en estos estudios que se hacen desde una arqueología y desde una historia fuera incluso del aspecto bíblico, porque aquí nosotros encontramos un aspecto muy teológico, ciertamente muy teológico, donde miramos más bien las actitudes, donde David aquí es una cosa impresionante, sus actitudes, una fidelidad a su palabra, un estilo, ¿verdad?, de gobierno, pero impecable, y siempre llevó a pesar de los problemas o dificultades que se le van presentando. Bueno, queridos amigos, vamos a seguir reflexionando más sobre esto porque este es un libro político. Recuerden que este es un libro político que se estaba escribiendo justamente para los políticos. Se escribía este libro. Así que ñandeñas en duponamilla y cuaponamija muella. ¿Cuál debe ser la actitud? ¿Cuál debe ser la actitud de un tendotá? La yara se nos lleva peñandeneta a la ñane comunidad. Y para que estemos todos mejor. Que la bendición del Señor descienda hoy sobre cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Con esto concluimos nuestro programa Ñandeyara Ñe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.